Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por ese mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia ahí, pues mi pecado Él llevó, y en su aflicción vida me dio. En un sepulcro Él yació, el cuerpo inerte del Señor, mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el mal, perdió el pecado potestad. Del suyo soy, el mío es, pues con su sangre me compró. Desde al nacer hasta el morir, sé el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez, en su poder me sostendré. Ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez, en su poder me sostendré. En su poder me sostendré. Me sostendré. Hermoso, hermosa alabanza para mi Señor de estos dos hermanitos Gutiérrez. Y bueno, amén, hermana Lucy. Vamos a comenzar nuestro estudio, nuestra lectura de palabras de vida del Gran Maestro. Vamos a continuar el capítulo 3. Con la ayuda del Señor, hoy vamos a terminar. Es un capítulo muy corto a comparación del segundo que habíamos leído, que aprendimos muchísimo.
Y bueno, entonces vamos a empezar. La planta crece al recibir lo que Dios ha provisto para sustentar su vida. Hace penetrar sus raíces en la tierra, absorbe la luz del sol, el rocío y la lluvia. Recibe las propiedades vitalizadoras del aire. Así el cristiano ha de crecer cooperando con los agentes divinos. Sintiendo nuestra impotencia, hemos de aprovechar todas las oportunidades que se nos dan para adquirir una experiencia más amplia. Así como la planta se arraiga en el suelo, así hemos de arraigarnos profundamente en Cristo. Amén. Amén. Entonces el único que puede sustentar la vida es ¿quién? Nuestro Jesús. Él tiene provisto para nosotros muchas cosas, mucha luz, mucha limpieza. Él anhela eso. Y hemos de aprovechar todas las oportunidades, como dice aquí, que se nos dan para adquirir una experiencia amplia. Yo quiero leerles aquí, y si quieren acompañarme con sus Biblias, en Efesios 3:14 y algunos versículos de adelante, que dice, Efesios 3:14. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados, como dice acá, y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Entonces, solamente cuando nos arraigamos profundamente de nuestro Señor Jesucristo, podemos tener la capacidad por Él de comprender cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer ese amor que Cristo tiene, que sobrepasa todo conocimiento. Y así es que vamos a ser llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Maravilloso. ¿Alguien tiene algo por decir, algo que nos quiera compartir, que le haya llamado la atención, algo que quiera que subrayemos? Hay una frase allí que me llama la atención. Sintiendo nuestra impotencia. El Señor nos tiene que llevar hasta lo último. Y si no sentimos impotencia, pues no vamos a necesitar ayuda de nadie. La impotencia es cuando ya no podemos hacer nada. Finalmente nos rendimos. Le decimos al Señor, me rindo, no puedo. Ahí es cuando Cristo empieza a actuar, puede actuar. Por eso dice que como la planta se arraiga en el suelo, así hemos de arraigarnos profundamente en Cristo. Entre más cerca esté de Cristo, más impotente me voy a sentir. Entre más lejos esté de Cristo, más autosuficiente me voy a sentir. Es la única manera, por nuestro pecado, por las puertas abiertas, por nuestro orgullo, por nuestro egoísmo, es la única manera en que el Señor puede mostrarnos nuestra condición, ¿no? ¿Cómo puede darnos? Esto solamente lo logra el Señor. Esa vitalidad que nos puede dar a nosotros, esa experiencia que puede darnos, solo Él puede. Solo Él puede mantenernos vivos, hermanos. Solo Él puede llegar a ayudarnos, pero nosotros tenemos que ser conscientes y eso duele. Nosotros cuando ya nos sentimos impotentes es porque estamos empezando a ver quiénes somos, como lo hemos hablado los últimos sábados. Estamos empezando a sentirnos indignos,
ante un ser tan perfecto como lo es nuestro Padre Celestial y nuestro Jesús. Cuando no nos sentimos tan indignos, es porque todavía no tenemos nuestros ojos abiertos, no entendemos nuestra condición, porque nosotros somos pecadores y al lado de nuestro Padre Celestial es demasiada la diferencia que hay, pero Él quiere que nosotros comprendamos esa anchura, esa longitud, esa altura, esa profundidad, que nosotros conozcamos cuál es el amor que Él nos tiene y Él quiere llenarnos de eso, de esa plenitud. Usa esa frase que dice, hace penetrar sus raíces en la tierra. O sea que tenemos que tener esa base fuerte y así mismo es la plantica. Tiene que, cuando sus raíces no están bien profundas, se muere la matica. Así somos nosotros. Entonces es bien arraigados al Señor, ¿no? Como esa seguridad. Debemos sentir esa seguridad que Él nos hace sentir, ¿no? Sí, es la única seguridad y esperanza que tenemos, es Él. Así es la única seguridad y esperanza que tenemos. Y bueno, vamos a continuar, hermanos. Bueno, sí, Señor. Así como la planta recibe la luz del sol, el rocío y la lluvia, hemos de abrir nuestro corazón al Espíritu Santo. Ha de hacerse la obra, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Si conservamos nuestra mente fija en Cristo, Él vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Como el sol de justicia se levantará sobre nosotros y en sus alas traerá salud. Floreceremos como lirio, seremos vivificados como trigo y floreceremos como la vid. Al depender constantemente de Cristo como nuestro Salvador personal, creceremos en Él en todas las cosas, en aquel que es la cabeza. ¿Algo que te haya llamado la atención? Pues sí, ese de abrir nuestro corazón al Espíritu Santo, pues es necesario, ¿no? Para que el Señor haga la obra en uno. Así pues, como hemos estado en estos sábados hablando de la limpieza, pues es necesario abrir el corazón al Espíritu Santo. ¿Y qué? Y dejarnos, pues pedirle al Señor, ¿no? Que nos muestre nuestra condición. Entonces, ahí como dice, la obra no se hace con fuerza ni con ejército. Es el Espíritu de Dios que ayuda que se haga esa persona nueva que el Señor quiere hacer. Cada uno de nosotros tenemos nuestras luchas, cada persona tiene sus luchas, somos diferentes, somos mundos diferentes, estuvimos viviendo cosas diferentes, vivimos cosas diferentes. Por lo tanto, cada persona es muy importante para el Señor y cada persona necesita esa limpieza especial, así como la plantica que recibe todos esos beneficios para que él crezca bonito y dé el fruto que debe dar. Así somos nosotros. Sí, definitivamente, aunque cada uno de nosotros tenemos pruebas diferentes, tenemos traumas diferentes, hay algo que solamente pide el Señor a todos para que Él pueda ayudarnos y Él anhela que le abramos la puerta de nuestro corazón, que su Espíritu Santo pueda trabajar en nosotros, pero no lo puede hacer. Él no lo puede hacer si nosotros no le damos permiso, si nosotros no lo invitamos de corazón. Y algo que me llama acá la atención, al de perder constantemente, es una cosa que debemos día a día, no soltarnos. Como dicen por ahí, ser intensos,
constantemente, diariamente, cogernos de la mano del Señor, insistir, clamar, invitarlo a nuestra vida. Es algo que es una experiencia que debemos vivir con Él porque somos muy independientes de Jesús. A veces solo lo buscamos por algunas cosas o a veces nos cuesta o se nos olvida. Entonces, dependemos a ratos y a ratos no, y ahí es cuando decaemos, cuando desfallecemos. Entonces, esto a mí me llamó mucho la atención. Constantemente depender de Cristo. Y así creceremos en Él en todas las cosas. A veces no entendemos la obra del Espíritu Santo. El mundo ha asociado al Espíritu Santo con, si uno se pone a analizar, ¿no? El Espíritu Santo se ha asociado con gozo, fiesta, ¿sí? Y eso tiene que ver con el Espíritu Santo, ¿no? En cierta forma, en el Pentecostés fue una alegría, un gozo para los discípulos convertirse en apóstoles. Pero nos quedamos ahí, en el gozo y la alegría, pero la labor principal del Espíritu Santo no es esa es como la culminación, ¿no? Pero la labor del Espíritu Santo, dice la Biblia, que es convencernos de pecado. Imagínese usted lo difícil que es eso. Que a uno le digan usted es así. Y nosotros, no, yo no soy así. Usted es así. No, es que usted está equivocado, yo no soy así, es que pasa esto. El Espíritu Santo sigue diciendo, usted es así. Y no entendemos. Y cuando nos damos cuenta de la realidad, después de un tiempo, y nos quebrantamos y decimos, Señor, sí soy así. Eso duele. Eso da duro. Dan ganas de llorar. Y ahí se cumple la palabra que dice voy a leer de 2 Corintios 7:10. Porque la tristeza, que es conforme a la voluntad de Dios, produce arrepentimiento que conduce a la salvación. Eso es muy importante, ese versículo. La obra del Espíritu Santo, vuelvo a leer. Porque la tristeza, que es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Entonces, ¿qué va a ocurrir en nosotros? Nos va a dar tristeza. Pero pues a nosotros no nos gusta la tristeza porque pues hemos sufrido tanto que uno dice, ay, no más tristeza. Ahora, ¿qué me va a decir el Señor? No, porque esta es una tristeza según la voluntad de Dios. ¿Para qué Él me pone tristeza? Para que produzca arrepentimiento. ¿Ven? Porque el arrepentimiento no es algo que venga del hombre, el verdadero, ¿no? El arrepentimiento falso viene de Satanás y él nos lo enseña a nosotros. Y pensamos que ya nos arrepentimos. Pero cuando es un arrepentimiento que es producido por la tristeza que produce el Espíritu Santo, ese es el que nos lleva a la salvación. Y dice el mismo versículo que en cambio la tristeza del mundo produce muerte, suicidio, depresión, mal, eso es otra tristeza. Entonces, no le tengamos miedo a la tristeza según Dios. No le tengamos miedo a esa tristeza. Va a haber momentos duros. No se preocupe, el Señor está trabajando. Bien, no se deje influenciar por el enemigo haciéndole pensar que es que usted está mal, ¿no? La tristeza, según Dios, hace parte del caminar con Cristo. La tristeza, conforme a la voluntad de Dios, debe hacer parte del caminar con Cristo. Es parte de la limpieza.
No le tengamos temor a la obra del Espíritu Santo. Así es. ¿Puedo opinar? Sí, Bueno, aquí yo pienso que en este versículo hay muchas cosas que inclusive nos podríamos gastar un mes estudiando, pero que es importante tenerla clara en nuestra vida. Algo que aquí está subrayado dice, hemos de abrir nuestro corazón al Espíritu Santo. Yo soy de las que yo soy siempre con preguntas. ¿Cómo debo abrir mi corazón al Espíritu Santo? Primera pregunta. Luego aquí habla algo muy importante para nosotros y siempre lo fue, así como la época de los discípulos, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Esta última generación, inclusive para los pioneros, fue así. Lamentablemente no se cumplió en 1888. Entonces, a hoy, ¿qué entendemos como lluvia temprana y qué entendemos como lluvia tardía? Entonces, sí me gustaría que esas tres preguntas pudiéramos debatirlas y tenerlas claras, sobre todo la lluvia temprana como la lluvia tardía, porque yo no puedo recibir lluvia tardía si no recibo primero lluvia temprana. Para esto, la hermana Helen White nos dice, Dios nos habla a través de ella, dice, hemos de abrir nuestro corazón ¿a qué? Al Espíritu Santo. ¿Cómo lo abrimos, hermanos? Yo tengo una idea, no sé si sea correcto. Podría ser que abrir el corazón es cuando uno está dispuesto a todo con el Señor Jesús. O sea, como cuando uno le dice al Señor, Señor, haz lo que tengas que hacer, incluyendo tristezas, incluyendo lo que Él tenga que hacer. Pienso yo que puede ser parte de abrir el corazón. Muy bien, Tommy, muchas gracias. Yo pensaría, bueno, perdón. O cuando se reconoce que realmente hay debilidades, ¿sí? Que hay inmundicias en el corazón de cada uno. Entonces uno empieza a reconocerlo y dice, Espíritu Santo, necesito por favor de tu ayuda. Ayúdame a avanzar. Amén. ¿Alguien más, hermanos? Buenos días. Yo no sé, pero yo tengo muy presente San Juan 14:15. No sé si está equivocada, pero yo pienso que primero el que venga el Espíritu Santo a la vida de uno, el dador de eso para mí es Jesucristo. Porque Él dice, si me amáis, Amén. guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre que os envíe el Consolador. Él te enseñará todas las cosas, ¿cierto? Entonces yo pienso que en la medida que uno hace de Cristo su mejor amigo, lo tiene todo el día en su mente, habla con Él, como decía alguna vez un pastor. Voy en mi carro, está el semáforo, bueno, paro y estoy hablando y el vecino me ve que muevo los labios y que estoy hablando solo, dirá que yo estoy loco. No, Cristo va conmigo a todas partes y por eso hablo con Él. Entonces yo pienso que ¿Nos da otra vez el versículo, porfa? San Juan 14:15, 16 y 17, todo el que sigue ahí. Desde el 14, 15, 16, 17. Entonces yo pienso que en la medida que yo busque a Cristo, sea mi amigo, sea mi consejero, como dicen los jóvenes hoy, mi parche, yo pienso que Él a sí mismo envía el poder del Espíritu Santo y Él hará su obra en nosotros. Ese es mi pensamiento. Gracias. Gracias, hermana Doris. Ahorita creo que la hermana Ana Milena iba a aportar. Sí, hermano, buenos días. No sé, yo pienso que cuando uno se pone de rodillas ante el Señor y le clama a Él por todas las cosas que uno tiene, como esa necesidad de contarle, de decirle, de hablar con Él, pues yo creo que también es como una forma de abrirle el corazón al Señor.
Solo que cuando no hay constancia, pues tal vez no se hace la obra que el Señor quisiera en uno, ¿cierto? Porque si solamente cuando uno pasa tribulaciones o dificultades, uno va de rodillas, ahí sí corre de rodillas, Señor, Señor, Señor. Pero cuando todo está bien, cuando todo va en calma, en tranquilidad, pues como que no tiene uno al Señor como tan cerca porque todo está bien, ¿sí? Pero cuando hay, no todo el mundo, claramente, sí, pero pues desafortunadamente a muchos. Entonces yo creo que esa es una forma, sí, hermanos, de abrirle el corazón al Señor, cuando uno va a Él y lo busca de rodillas con tanta necesidad de su compañía, de escucharle su voz y de que le hable para que uno pueda tener ese gozo, esa paz que necesita uno aún en las tribulaciones. Gracias, hermana Ana Milena. Creo que el hermano Tommy iba a aportar algo. Sí, gracias, hermana Elcira. Es que me quedé pensando en el versículo que mencionó la hermana Doris. Juan 14:15, solo ese pedacito donde dice, en la Reina Valera dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero quisiera compartirles la versión de la Biblia de las Américas. Ahí dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Vuelvo a repetir la Reina Valera. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Obras. Eso. Por eso me quedo sonando, porque en la Reina Valera suena como a una imposición, ¿no? Como a requisito. Usted No dice que como me... una consecuencia, ¿cierto? No como una consecuencia, exacto. Es como diciendo el Señor Jesús, usted dice que me ama, guarde mis mandamientos, a ver, demuéstralo. Sí, ¿no? Como en términos humanos. Pero en la Biblia de las Américas dice, si me amáis, o sea, cuando lleguemos a amar a Cristo, dice, guardaréis mis mandamientos. Consecuencia. Era eso que quería complementar, gracias. Yo hago una pregunta y a la vez respondemos con un capítulo. Espera, ahorita ponemos un salmo. Y es, ¿ustedes creen que yo amaría a Jesús andando en pecado? ¿No reconociendo mi condición? Vamos a ver qué nos dice la palabra. Le vamos a pedir de pronto el favor a la hermana Lucy que nos colabore leyendo. ¿Qué nos dice este Salmo 51? ¿Qué nos dice qué le pasó a David? Y lo curioso, antes de que podamos leerlo, David había cometido pecado, cuando aquí mismo dice que llegó a Betsabé. Pero él no había entendido hasta qué gravedad había sido el pecado de él. Llega el profeta Natán y lo visita. Y él todavía no entendía. Y ustedes conocen la historia. Él le cuenta, llamémoslo, una historia. En ese momento, resulta que le estaba contando la historia de él, una parábola. Y David da su propia sentencia. Así somos nosotros no entendemos nuestra condición. Yo no puedo ser amiga de Jesús o amigo de Jesús si no entiendo mi condición, porque vendría a pasarme lo que le pasó a Sansón. Sansón, después de que le cortaron el cabello, él creyó que Jesús todavía andaba con él. Y así somos nosotros, creemos que Jesús todavía anda con nosotros. Entonces vamos a leer qué sucede acá y vamos a entender qué es abrirle esa puerta al Espíritu Santo. Entonces, hermana Lucy, le agradezco. Dice, oración de un pecador arrepentido. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado
y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Porque no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito. Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre su altar. Amén. Amén. Yo podría sacar conclusiones, pero me gustaría a ustedes mismos, hermanos, que pudieran sacar sus propias conclusiones referente a lo que nos está hablando la hermana Helen White del Espíritu Santo relacionado con la lluvia temprana. ¿Qué encuentran ustedes acá? Cecilita, pues yo diría que realmente debemos reconocer. Ese es el primer paso que deberíamos dar. Y no por eso, mire, tan lindo que es el Señor. A pesar de la condición en la que cayó David, nunca lo hizo a un lado, ¿cierto? Le envió un mensajero, le hizo caer en cuenta. Y cuando él reconoció, sintió en su corazón el dolor por haber ofendido al Señor. Y ahí es donde uno realmente, yo creo que es que empieza como a caer en sí lo que uno ha hecho. Cuando hay ese dolor, que es corazón como que se le, bueno, usemos ese término, como que se amayuga, como que trata como hasta despedazarse. Uno ahí es donde realmente dice, he ofendido a Dios. Perdóneme, Señor, de lo bueno que usted es conmigo. Qué paciencia la que usted tiene conmigo. Mire yo cómo te estoy pagando, ¿cierto? Entonces, para mí, lo que hizo David, reconoció su falta, la sintió tan en el fondo de su ser, que ese salmo es uno de los salmos más maravillosos para mí. Y reconoció su falta y agradeció a Dios por tenderle la mano a pesar de. Ese es mi pensamiento. Gracias, Doris. ¿Alguien más? Sí, yo estaba acá meditando porque me ha llamado mucho la atención uno de los últimos versículos que dice que hay que llegar con el corazón contrito y humillado. Y me voy a este primer versículo y recuerdo cuando tú preguntas lo de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y me quedé pensando en la palabra lluvia, es agua, ¿no? Es limpieza, como lo dice en el versículo primero y segundo. Entonces, cuando el Señor, uno va con corazón contrito, humillado,
le pide al señor colirio, le pide al Señor que le muestre su condición y él empieza a mostrarle a uno, esa limpieza que él empieza a hacer es como la lluvia temprana, porque la lluvia es agua. Entonces ahí cuando dice, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, es una primera parte que él hace. Y claro, como tú dices, no hay lluvia tardía cuando no hubo una temprana, cuando el Señor no empezó a hacer un trabajo con nosotros y nosotros pues ver nuestra condición y clamar a Él. Es lo que también yo Gracias. medito. Sí. Ujú. ¿Alguien más? Bueno, hermanos, pues para no hacerlo tan largo, yo, qué pena meterme acá, pero pues así lo he sentido desde hace rato, sobre todo en este salmo, en el cual yo pensaría que a varios nos gusta porque nos identificamos con David. Pero algo maravilloso que nos enseña aquí David, en el primer versículo, es que David conocía a Dios a pesar de eso. No 100%, pero había caminado con Jesús, había caminado con el Padre, con ellos había caminado. ¿Por qué lo digo? Porque en el primer versículo, David antes de confesar y aceptar su condición, él conoce y describe aquí algunos de los atributos de Dios. Y por eso dentro de eso le dice, ten piedad, ¿conforme a qué? Tus misericordias, conforme a lo inmenso de tu compasión. Entonces uno ve que David tenía esperanza. Y a veces a nosotros no nos gusta ir a reconocer nuestra situación porque no conocemos estos atributos del Señor, que Él es misericordioso, que Él es piadoso, que Él tiene compasión de nosotros como pecadores. Y aún mejor, como dice David, porque así se lo dijo porque Él creía y tenía fe. Y le decía, borra mis transgresiones. Él no le dijo, si es posible, Señor, límpiame. Sí, Señor, no hubo duda. Viene acá y le dice, para ti todo es posible, en pocas palabras. Borra mis transgresiones. Porque ni David sabía lo que escondía ese perverso corazón. Y el corazón de nosotros es más traicionero que todas las cosas. Y a veces nosotros nos creemos que nos conocemos y nosotros no nos conocemos. En situaciones que el Señor nos pone, ahí sale a flote nosotros realmente quiénes somos. Luego sigue David, para no hacerlo tan largo, y dice, lávame, o sea, Jesús, el Espíritu Santo es capaz. Y cuando tú lavas algo, tú lo lavas bien, cuanto más Jesús. Y Él no deja nada. Cuando Él dice, lávame por completo de mi maldad, ahí le está entregando su libre albedrío, ahí le está entregando su ser. Ahí se lo está diciendo, Señor, haz lo que tengas que hacer en mi vida, pero por favor límpiame de mi pecado. Y luego, algo muy importante, dice que es cuando uno ya después de esto es reconocer nosotros a quién venimos a humillarnos, a quién le venimos a pedir digamos, estas cosas tan difíciles para nosotros, es al Dios creador de los cielos y la tierra, al Todopoderoso. Ya Él llega y dice y reconoce sus transgresiones. Porque a veces nosotros, hermanos, llegamos a reconocerlo, nuestras transgresiones, y no todos. Y lo peor, no va acompañado de fe, donde Jesús puede limpiarnos, borrar nuestras transgresiones, lavarme por completo de esa maldad y limpiarme totalmente de pecado. Y cuando yo me acerco a Jesús, debo acercarme con fe. Así como David, a pesar de que había caído tan hondo. Y luego hay unas partes muy importantes y quiero resaltar una, donde está más adelante, no apunté el versículo,
Pero algo muy importante que aquí habla David, y dice que el Señor, ya lo encontré, póngalo por favor en el versículo 6, siguiente, por favor. Cuando dice aquí en el 5, dice, he aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Y en el 6 dice, he aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo, en lo secreto me harás conocer sabiduría. Cuando yo voy al Señor, oro, confieso mi transgresión, el Señor desea que nosotros seamos los más honestos posible con Él. No es que el Señor no sepa, realmente Él sabe más inclusive que nosotros mismos de qué carecemos, pero lo que usted ha entendido, llegar a los pies del Señor en lo más honesto posible de lo que tú entiendas, en lo íntimo con el Señor, y decirle, me agrada esto, no he perdonado, me molesta esto, lo que sea. De esa manera, dice acá, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Sabe que yo aquí lo he dicho varias veces, que una vez aprendí en una escuela sabática que decía que el inteligente aprende de sus errores, pero el sabio aprende de los errores de los demás. ¿Qué quiere decir? Que el sabio no necesita caer para aprender. Y es muy, muy bonito cuando el Señor nos da esta promesa, y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Y termino con los versículos 12 y 13. ¿Me lo pones ahí, por favor, Jessie? Dice, después de haber declarado todo, y después en el 11 sobre todo dice, no me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque el Santo Espíritu es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y sosténme con un espíritu de poder, victoria sobre el pecado, hermanos. Y acá dice algo maravilloso, que como discípulos de Cristo, una vez nosotros hayamos experimentado la victoria en el pecado, la victoria en Cristo Jesús, ¿qué nos enseña el Señor que debemos hacer? Dice en el 12, restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Y dice en el 13, entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. No se convertirán porque yo hable bonito, no se convertirá porque me sé la Biblia al derecho y al revés. Se convertirán porque el Espíritu de Dios está en mi vida, porque el Señor me ha dado la victoria y el Señor me pone casos muy similares donde yo pasé, tropecé, me levanté con Cristo, vi su misericordia, vi su gracia para conmigo y puedo ir con el Espíritu Santo, vi su poder en mi vida, puedo ir ¿a qué? A los pecadores y se convertirán a ti. Por eso, hermanos, no hay poder en nuestra vida. A veces llevamos el evangelio porque vamos solos, porque en nuestra vida creemos que Cristo va conmigo, pero Cristo quizás va adelante y yo me quedé atrás y no me he dado cuenta. Y llego y no hay poder en mi vida porque es que en mí no hay nada especial. Pero si el Espíritu Santo ha empezado a trabajar en mí como la lluvia temprana en la época de antes, y siempre ha sido así, ablanda el terreno, hermanos, para sembrar la semilla, para que empiece a dar los primeros brotecitos. Y si el Señor no ablanda esta carne dura de cerviz, llena de pecado que aún no nos conocemos, pues no vendrá para el que no ha querido trabajar con el Señor la lluvia tardía. La lluvia tardía será el complemento del arduo trabajo que tú un día decidiste tener con Jesús.
de día a día trabajar con Él, que te muestre, que te libere, porque aquí más adelante dice que también hay una liberación, y volaremos y nos sentiremos libres. Yo les voy a confesar algo, siento que el Señor me dice que a veces nosotros nos gusta hablar cosas bonitas de nosotros, pero hay que reconocer también en público lo que uno ha fallado. Y siento el deseo de hacerlo. Hace poco tuve una enseñanza maravillosa con Jesús. Yo venía con un dolor de espalda y no entendía ese dolor. Una cosa, otra cosa, ya había superado mucha parte, pero se había focalizado en cierto lugar. Yo no entendía y yo venía orándole al Señor que me mostrara qué era, qué pasaba, o sea, muchas cosas. Uno de estos sábados hace poco el Señor en un sueño me levantó y me mostró que yo no había perdonado a una persona. Y doy fe y testimonio de esto. Yo no había perdonado a una persona, yo ya me había alejado de todo ese ámbito que no me trajo nada bueno. No es que yo hubiera adquirido, sino que había conductas que no estaba de acuerdo. Yo ya había puesto distancia, solemos hacer eso. Ya no estaba ya no hay ya hay una distancia, el tiempo había pasado. Pero de un tiempo por acá empecé a hacer la tarea de revisar con el Señor mi vida realmente. ¿Qué hay? ¿Qué cuentas pendientes hay? ¿Qué hay que solucionar? Todo. Ha sido una experiencia maravillosa. Y entonces el Señor en ese día me levanta y me muestra que efectivamente yo no había perdonado a esta persona. Pero antes de eso, el Señor permite que yo hablara con alguien y ese alguien, Dios lo usó para hacerme dar cuenta. Eso fue el viernes en la noche antes y que yo no había perdonado y que yo no me había dado cuenta que yo estaba albergando un poquito de rencor y no perdón. Y me muestra el Señor al día siguiente y me muestra todo eso y otra persona. Yo recuerdo que yo entré tarde porque para mí lo que yo he aprendido en el estudio de la palabra escrito está, el sábado es el día de la santificación. Y yo necesitaba ponerme a cuentas con el Señor. Sin embargo, a veces hay dolores de personas que nos han hecho tanto daño que yo puedo llegar a decir, lo perdono, pero cada vez que toco ese tema yo lloro. O cada vez que toco ese tema yo reacciono de una manera que me muestra que yo no he perdonado. Y humillada ante el Señor le dije, el perdón es un don, Señor. Este caso me cuesta, necesito que me ayudes y me des el don del perdón. Necesito perdonarlo, necesito liberarme, necesito avanzar, porque mi vida espiritual se ha estancado y yo puedo aprender mucho de las escrituras, pero mi vida espiritual sigue allá atrás. Es así, hermanos, que yo hoy doy fe. Ese sábado, desde ese sábado hasta hoy, he venido sintiendo una liberación impresionante. El dolor de mi espalda desapareció. Muchos dirán, yo no tengo dolores. Hermanos, en la transparencia con el Señor, en la honestidad con el Señor te va a mostrar, porque el Señor a cada uno nos muestra. Lo que pasa es que no somos sensibles a su voz. En los quehaceres, en el movernos, nada, nosotros creemos que eso ya solucionó. A veces, hermanos, creemos que hemos llegado a la persona y le hemos dicho perdónenos o lo perdono. Y yo dije, no, yo ya hice mi tarea. Hermanos, el perdón es tan profundo que es un don.
Y así como la fe, mi falta de fe, por eso aquí me encanta David eso, tenía fe y tiene fe, tenía fe porque murió, pero de que el Señor podía hacer esas grandes maravillas en la vida de él, limpiarlo de la maldad del pecado. Por eso se lo decía, borra, es un motor, no sé cómo explicarlo, que mueve la mano de Dios. Así como el perdón es un motor que mueve la mano de Dios. Hacía mucho tiempo yo no dormía como duermo. Hacía mucho tiempo no sabía que era feliz dejar de sentir esa carga que yo tenía. Y ha sido tan maravilloso el Señor porque no se ha quedado ahí. Y hemos empezado a seguir con varios recorridos de muchas cosas. Porque ¿sabe qué, hermanos? Yo sí quiero la lluvia temprana en mi vida. Yo sí quiero que me ablande este corazón de piedra y me dé un corazón de carne. Yo sí quiero, cuando llegue el momento, recibir la lluvia tardía. Porque yo también quiero vindicar el nombre del Padre. Quiero ser un clon de Cristo para su honra y su gloria. Y eso va para ustedes, hermanos. No piensen en el dolor. Me acuerdo tanto que yo llamé a una hermana, perdóneme, me extiendo, pero siento que el Señor me dice, llamé a una hermana, yo viví con ella en ese momento que yo estaba pasando esa situación dura. Y quizás pude haberla herido, porque uno ni cuenta se da. Uno a veces ve la otra persona cómo reacciona hacia mí, pero no, yo qué detoné para que la otra persona reaccionara así conmigo. La llamé y le dije, si en algo te ofendí, ese mismo sábado le dice, te pido perdón, porque hasta a uno le cuesta, uno tiende a decir disculpa, no, perdóname. Ella quedó en shock y le dije, estoy acá poniéndome a cuentas con el Señor. Estoy acá, hace rato vengo revisando mi vida, porque llegó el momento. Y ella me dijo, porque dijo, ya hay varios contigo, Elcira, yo también me meto, que estamos en esa tarea. Le dije, me alegro, qué bendición. Le dije, y yo sí quiero ser santificado hoy en el día del Señor, en su día santo de reposo, que el Señor lo apartó para santificarnos. Me dijo, solo les concluyo con esto. Me dijo, ¿sabes qué, Elcira? Yo creo que es estar pasando por algo duro, porque cuando uno entra en esa revisión con el Señor no es fácil, es muy doloroso. Le dije, ¿sabes qué? Ya no me duele. Hermanos, y lo doy por fe, ya no me duele. Al comienzo sí, ya no, me agrada, porque he aprendido con Jesús que cuando Él me muestra algún defecto de carácter, algún problema, algún pecado, estoy como David. Tengo inmediatamente la certeza de que viene ayuda y liberación para esta alma de pecado. Y así ha sido en este caminar con Cristo. Y es mi deseo, hermanos, de que ustedes también puedan vivir esta experiencia con Jesús. Gracias.